y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas noches, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. En nuestra serie de estudios sobre la pura verdad, hoy nos toca la lección número 7, la pura verdad sobre el infierno y el castigo de los impíos. Yo sé que hemos orado y pedido de la dirección de Dios. Gracias, hermanita. Así que vamos a ir directamente al estudio de la palabra de nuestro Dios. Nosotros aprendimos que la Biblia enseña que los muertos, buenos y malos, pequeños y grandes, todos por igual, ¿están dónde? ¿Dónde están? Están dormidos. La mayoría de la gente ha sido enseñada, y en el mundo cristiano se enseña que cuando uno muere, si fue bueno se va al cielo y si fue malo se va al infierno. Pero la palabra de Dios sí habla del cielo. Ya estudiamos la pura verdad sobre el cielo y también habla del infierno. Y hoy nos toca ver la pura verdad sobre el infierno, solo que no es al momento de morir cuando se recibe la paga o la recompensa. Vamos a comenzar buscando en San Mateo, en el capítulo 16. Y el Señor Jesús dice estas palabras. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuándo es que el Señor va a dar el pago? A cada uno según sus obras. Cuando Él venga en su gloria. Mateo capítulo 25. Mateo 25. Eso es parte del sermón de Cristo, el último sermón profético. Mateo 24 está las señales y Mateo 25 él ilustra cómo será en su venida. Y dice el versículo 31 en adelante, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel
y vinimos a ti. Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, y tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, aquí la Biblia nos habla de que los impíos van a ser enviados al castigo, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hoy nos toca estudiar cuánto tiempo va a durar el infierno, dónde queda el infierno. Se está quemando ahora, según lo que estamos leyendo, va a ser después del juicio que los impíos van a ser lanzados al lago de fuego. Encontramos la misma escena, esta que leímos, en labios del Señor Jesús, en la parábola de las ovejas y los cabritos. Ahora en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, nuevamente encontramos la escena del juicio. Dice el versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que en Mateo 25 Jesús dice que van a ser arrojados al fuego eterno. En Apocalipsis 20 dice que van a ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y ahora en San Marcos, en el capítulo 9, vamos a encontrar la palabra infierno, que es el tema que estamos estudiando en esta hora. San Marcos capítulo 9. Dice el versículo 42 en adelante: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo
que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí se menciona la palabra infierno. Obviamente Jesús está hablando para hacer énfasis. No quiere decir que nos vamos a cortar un pie o una mano o arrancarnos un ojo. Dice, mejor es entrar tuerto con un solo ojo al cielo que con 2 ojos ser echados al infierno. Pues en el cielo nadie va a entrar ni tuerto, ni cojo, ni manco, porque el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto. Pero Jesús está hablando en un lenguaje para dar énfasis. Él está hablando de no pecar. Él está hablando de vencer el pecado. Y Él dice, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. O sea, no peques. Si tu pie te lleva al mal camino, córtate el pie mejor. En otras palabras, Él nos está enfatizando la necesidad de vencer el pecado, de dejar de hacer lo malo. Sin embargo, Él dice que algunos que no lograron abandonar el pecado en su vida van a ser echados al infierno. Y noten que en el versículo 43 decía, al fuego que no puede ser apagado, versículo 43. Al fuego que no puede ser apagado. Y en el 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si volvemos al versículo 43 otra vez, noten la última frase. Al fuego que no puede ser apagado. Y en el versículo 44, la última parte, el fuego nunca se apaga. Primero dice no puede ser apagado y luego dice que nunca se apaga, pero también dice donde el gusano de ellos no muere. Bueno, si se están quemando en el fuego, entonces, ¿cómo van a tener gusanos que se lo están comiendo? Y si los gusanos se lo están comiendo, entonces no hay fuego. Parece una contradicción, ¿verdad? Todo esto lo vamos a entender al terminar este tema. Versículo 45. En el 43, en el 45 y en el 47. Dice, ser echado en el infierno. ¿Qué es el infierno? Obviamente hay fuego. Y obviamente se van a quemar los impíos en el infierno. Sin embargo, hay una gran confusión con respecto al infierno. Porque en nuestra Biblia en español se ha traducido con la palabra infierno 4 vocablos distintos, 4 palabras distintas en el idioma original de la Biblia. Y las 4 palabras que son distintas se traducen con la palabra infierno en nuestra Biblia. Y no se refieren a lo mismo. Para nuestro concepto de infierno, es un lugar donde se van a quemar los impíos, nuestro concepto. Pero esa es solamente una de las acepciones de la palabra infierno. En hebreo y en griego, que se escribe
la Biblia, hebreo el Antiguo Testamento y griego el Nuevo Testamento, hay 4 vocablos distintos y vamos a leerlos. Primero vamos al Antiguo Testamento. La palabra Seol. Ustedes la han visto varias veces ya durante esta serie. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 9 y versículo 10. Ya hemos visto esta palabrita, Eclesiastés 9:10. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en él Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí usa la palabra Seol. Esa palabra no es en español. Aparece en nuestra Biblia en español, pero no es una palabra hispana. Es una palabra hebrea. Literalmente estamos leyendo hebreo al leer la palabra Seol. No es hispana. Esta es la palabrita que en algunas Biblias la traducen como infierno. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver. Pero en otras Biblias lo traducen como sepulcro. Veamos en la Biblia Reina Valera Antigua, Eclesiastés 9:10, el mismo versículo, ahí está. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Así que aquí la palabra Seol la tradujeron al español como sepulcro en la Biblia Reina Valera Antigua, pero en la Reina Valera del 60 le dejaron la palabra hebrea Seol, no la tradujeron. Y si usted no sabe lo que es Seol, pues ¿qué? ¿No entiende? Esto está mejor. Ahí dice sepulcro, a donde todos nos toca ir, tarde o temprano. En el diccionario hebreo dice, la palabra Seol se usa 65 veces en el Antiguo Testamento y tiene que ver con el dominio de la muerte y la tumba, lo opuesto a la esfera de la vida. Así que, ¿qué quiere decir Seol? Todo lo que tiene que ver con la muerte y la tumba es el Seol, no solamente el sepulcro. Todo lo que tiene que ver con la muerte. ¿A dónde vas? Al Seol, a la muerte, a el reino de las tinieblas, la oscuridad, la tumba. Lo contrario a la vida. Se traduce como sepulcro y se refiere al lugar donde van los muertos, dice el diccionario hebreo. Sin embargo, en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, la Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia hebrea al idioma griego. Y era la Biblia que usaban los apóstoles y el Señor Jesús, porque en la época de Cristo el mundo entero hablaba el idioma griego. Era como el inglés hoy en día. En la Septuaginta traducen la palabra Seol con la palabra Hades, con H, la morada de los muertos. Esta palabrita Seol o sepulcro no conlleva en sí misma, o sea, intrínsecamente, la idea de tormento o lugar de fuego. Simplemente quiere decir lugar donde van los muertos. Veamos uno o dos ejemplos. Ya vimos Eclesiastés 9:10. Vamos a Génesis 37,
versículo 35. Génesis 37, versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Aquí está hablando de José, cuando fue vendido y los hermanos de José le dijeron a Jacob que su hijo se lo había devorado una fiera, y le trajeron el manto de colores, se lo mostraron y él dijo: es el manto de mi hijo, alguna fiera lo devoró. Y entonces esto fue lo que él dijo. Todos los hijos y las hijas se levantaron para consolarlo, pero no había consolación para él. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Así que aquí el Seol es el lugar donde van los muertos, o la muerte, hasta la muerte. Seguiré enlutado hasta el día de mi muerte. Nuevamente, aquí es símbolo de sepulcro. Creo que la Reina Valera antigua usa la palabra sepulcro. Ahí está, sepultura. Dice: no, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo su padre. Así que aquí Seol quiere decir tumba, sepulcro, sepultura. Otro ejemplo, Génesis 42, 38. Génesis 42, 38. Dice: mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Ahora está hablando de Benjamín. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. La misma idea. Voy a ir al lugar donde van los muertos, triste para siempre. Otra vez, aquí la palabra es sinónimo de sepultura. Reina Valera antigua. Haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Uno más, creo que ya tenemos bastante la idea. Génesis 44, 29. Génesis 44, 29. Si tomáis también a este de delante de mí y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. La misma idea. El dolor al Seol. El Seol es la sepultura o el sepulcro. El problema es que esta palabrita a veces la han traducido con la palabra infierno, como vamos a ver en un momentito. Vamos ahora a la segunda palabra. Las otras tres están en el Nuevo Testamento. Esta es la palabra del Antiguo Testamento, es Seol. Y aquí, prácticamente sin lugar a dudas, se refiere al sepulcro, a la tumba, al lugar donde van los muertos. Pero como ya les dije, la Biblia griega lo tradujo con la palabra Hades. Hades. Vamos a vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y aquí el apóstol Pedro está citando al salmista David. Y dice el versículo 25, porque David dice de él, esto es de Cristo, del Mesías: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de Cristo. Y dice que Cristo no iba a quedar en el Hades, ni su carne vería corrupción. O sea, no se corrompería, no se podriría su carne, no dejaría su alma en el Hades. Interesante, porque de aquí se agarran algunos para decir que Cristo, cuando murió, su alma, porque no entienden lo que es la palabra alma, nosotros ya lo estudiamos en esta serie, pero la gente piensa que el alma es algo que se sale del cuerpo. Cuando nosotros aprendimos en la pura verdad sobre la muerte, en la lección 6, que el alma somos nosotros, la persona, cada ser humano es un alma. Así cuando dice, no dejarás mi alma en el Hades, es no me dejarás a mí en el sepulcro. Y así lo traduce Reina Valera Antigua. No dejarás mi alma. Qué interesante. ¿Qué palabra pusieron ahora? Infierno. Entonces Jesús bajó al infierno. Está hablando de que cuando Jesús muriera, no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Traducen la palabra Hades. Hades es una palabra griego con el vocablo en español infierno. En la Biblia, en la traducción moderna, la versión moderna, lo traducen como sepulcro. Y en la Reina Valera del 2000 también se traduce como sepulcro. Pero aquí escogieron traducirla como infierno. Solo que ese versículo es muy interesante, porque Pedro, en su sermón del día de Pentecostés, está citando al rey David. Y ya que él está citando al rey David, fíjense el versículo 25, decía, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahora, ¿dónde dice David esto? Bueno, pues vamos a buscar a dónde David escribió esto, en el Salmo 16. Y vamos al Salmo 16, comenzando con el versículo 8. Dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora resulta que la palabra que David usó es Seol. Y ya vimos que Seol es sepultura, es sepulcro, es tumba. Pero en la Septuaginta lo traducen con la palabra Hades. Y ahora los traductores al español agarran este mismo versículo que está citando Pedro en el libro de Hechos y en lugar de ponerle sepultura o sepulcro, le ponen infierno. ¿Por qué? Porque la palabra Hades, hay un solo lugar en toda la Biblia donde Jesús usó la palabra Hades para referirse a un lugar de tormento. Y entonces los traductores, usando
ese versículo donde Hades es un lugar donde se están quemando, ahora se lo aplican a todos los demás versículos, la palabra Hades, a la idea de infierno, cuando aquí en realidad en Hechos 2 está hablando de la sepultura. Vean la Reina Valera antigua, no dejarás mi alma, se nos fue la conexión, no dejarás mi alma en la sepultura, en el Seol o en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que aquí claramente Seol es sepulcro. Y si en el Antiguo Testamento lo tradujeron como sepulcro y ahora Pedro está citando en el Nuevo Testamento este mismo versículo de David, porque los traductores ponen la palabra infierno. ¿Okay? La palabra Hades, dice el diccionario, tiene el mismo significado que Seol en hebreo, aunque es el idioma griego. Es el mundo de las tinieblas, de lo tenebroso, la morada de los muertos. Se traduce como tumba o sepulcro, pero algunas versiones escogieron usar la palabra infierno y así se crea la confusión. La palabra no lleva de por sí la idea de fuego o tormento, sino el lugar donde van los muertos, buenos y malos por igual. Se usa 11 veces en el Nuevo Testamento. 11 veces. Pero no tiene la idea de fuego o de infierno, aunque la traducen con la palabra infierno. Ya vimos el versículo de Hechos 2:27. Y en Hechos 2:27 está diciendo, no dejarás mi alma en el sepulcro o en el infierno, dice Reina Valera antigua. Bueno, aquí es donde se crea la confusión. ¿Cristo bajó a los infiernos? El credo dice, fue muerto, crucificado, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pues sí, Cristo descendió a los infiernos, entiéndase, al lugar de los muertos, al sepulcro. Allí fue donde él fue enterrado, en un sepulcro. Vean qué problema con los traductores al escoger ciertas palabritas para traducir tanto el griego como el hebreo. Se llaman dos palabras, Seol y Hades. Les dije que hay una excepción. De las 11 veces que aparece la palabra Hades en el Nuevo Testamento, por supuesto, en el Antiguo Testamento aparece 65 veces la palabra Seol en hebreo y 65 veces la tradujeron con la palabra Hades al griego, pero siempre se refiere al sepulcro, a la tumba o a la sepultura, sin excepción, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, de las 11 veces que se usa la palabra Hades, 10 se refieren a la sepultura. Hay una sola donde Hades se menciona como un lugar de tormento, una sola. Y vamos a leerla. Y después vamos a hablar un poquito de esta vez, donde parece ser una contradicción o una excepción a la regla. San Lucas, capítulo 16. Es una historia que contó Jesús y ya vamos a hablar de esta historia. Es la parábola del rico y Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete
con esplendidez. San Lucas 16, versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿A dónde lo pusieron? En el sepulcro, en el Hades. Y en el Hades, versículo 23, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ok, aquí aparece la palabrita Hades, pero dice que el hombre fue sepultado y estando en el Hades, levantó sus ojos y vio a Abraham. No voy a explicarle en este momento. En un momentito más voy a explicar esta parábola. Pero es una parábola. No es una historia real, es una historia ficticia que enseña algunas lecciones espirituales. Solo que aquí la palabra Hades, que aparece en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Aquí es el único lugar en toda la Biblia de más de 75 veces que aparece esta palabra entre la Septuaginta y el Nuevo Testamento en griego. Es el único lugar donde parece contradecir el resto de todo lo demás, porque en todos los demás lugares Hades es sepulcro, tumba, sepultura. Pero aquí parece que es un lugar de tormento, a pesar de que dice que el rico fue sepultado. Ya vamos a ver qué significa esto. Vamos a la tercera palabrita en griego. La tercera palabrita en griego aparece una sola vez en toda la Biblia. Y esa palabrita griega es tártaros. La encontramos en segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Y dice así: y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí la palabrita que se traduce infierno es Hades ni Seol. Aquí es la palabrita tártaros. Y es la única vez que aparece en toda la Biblia. Entonces, ¿cómo se puede traducir? Bueno, los autores o traductores de la Biblia al español escogieron traducirla con la palabra infierno para hacer más confusión todavía. Que los ángeles fueron, ahora no solamente los hombres al morir van al infierno, sino también los ángeles también fueron echados al infierno. ¿Por qué? Porque ese es el concepto que tiene la gente en su mente, que el infierno es un lugar donde está el diablo y sus ángeles y donde van los impíos a quemarse en el momento de su muerte. De ahí viene la idea de que el diablo está con una horquilla, un tridente, dándole vuelta a los que se están quemando y rostizando en el fuego del infierno. Pero resulta que la palabrita tártaros
no da la idea de un lugar de fuego. Vean lo que dice el mismo versículo. Porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, al Tártaros. Volvamos a Reina Valera del 60 que estábamos leyendo. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. El Tártaros son prisiones de oscuridad. Si fuera el infierno, pues no serían prisiones de oscuridad. El infierno, según el concepto que tiene la gente en la mente de un infierno, es un lugar donde el fuego está quemándose continuamente. Pero aquí dice que los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En otras palabras, los ángeles todavía no pueden estar quemándose porque están reservados para ser juzgados. Pero cuando ellos pecaron y fueron expulsados del cielo, fueron arrojados al Tártaros. ¿Qué quiere decir la palabra Tártaros? Bueno, como en la Biblia no aparece, los traductores tuvieron que buscar otros libros griegos para encontrar qué significaba la palabra Tártaros. Y lo encontraron en la literatura griega de los grandes filósofos griegos. En la mitología griega, el Tártaros era el lugar donde los dioses eran echados en la cárcel en completa oscuridad cuando hacían algo malo, y quería el dios principal, que en la mitología griega es el dios Zeus, castigaba a los otros dioses inferiores al Tártaros, los mandaba a un lugar de oscuridad con rejas, con barrotes, con puerta y con grillos, y allí los ataba para castigarlos. Obviamente el concepto de Tártaros es ese. Por eso el apóstol Pedro escogió esa palabra para hablar de los ángeles cuando fueron arrojados del cielo. Él dijo, ¿dónde fueron arrojados? Al Tártaros, al lugar de castigo, como los dioses que son echados. Ahora, Pedro no creía eso. Él usó una palabra que significaba prisiones de oscuridad, porque allí fueron arrojados los ángeles que pecaron. La Reina Valera del 2000 escogió otra palabra para traducirla que es mejor y es mucho más entendible, porque esta, en la mente de la gente que no sabe lo que ahora tú y yo estamos estudiando, el infierno es un lugar que se están quemando. Entonces, los ángeles, cuando fueron arrojados del cielo, ¿los mandaron a un lugar para quemarse? No, dice que están en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Realmente el lugar donde los ángeles fueron arrojados cuando fueron echados del cielo fue al abismo. Repito, Reina Valera del 2000, la nueva revisión, porque hay Reina Valera de 1909 y hay Reina Valera de 1960 y luego hay Reina Valera del 2000. Si usted tiene Reina Valera del 2000, si alguno la tiene aquí, fíjese ese versículo y va a ver que dice la palabra abismo. Búsquenla porque hay muchos que tienen Reina Valera del 2000. Es la más moderna. A ver si hay alguno que lo busca y me dice si lo traducen con la palabra abismo. A ver, hermana, léalo. Sí, venga aquí adelante, por favor, para que los que nos están viendo por televisión, pues, puedan escuchar también. El versículo 4.
Si Dios no ordenó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al abismo, a prisiones tenebrosas para ser reservados para el juicio. Gracias, hermana. Notaron que ahí usa la palabra abismo. Ya no dice infierno, que es un abismo. Bueno, ahí sí. Creo que el traductor hizo un mejor trabajo en buscar una palabra en español que conlleve la idea de oscuridad, porque el abismo es un lugar de oscuridad. Lo podemos leer en Génesis capítulo 1 y versículo 2. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que el abismo es un lugar de tinieblas, lo mismo que dice segunda de Pedro 2:4. Así que ese versículo pues no tiene nada que ver con el tema del infierno, pero lo estamos tocando porque desgraciadamente los traductores escogieron traducir la palabra tártaros con el vocablo infierno en Reina Valera de 1909 y 1960. Ya en Reina Valera del 2000 ya le cambiaron y le pusieron la palabra abismo. Y usted dice, pero ¿cómo le cambian a la Biblia? Hermanos, la Biblia no se cambia. Se cambia la traducción para ayudarnos a entender mejor el significado de las palabras que usaron los escritores de la Biblia. Por eso es bueno estudiar el griego y el hebreo, así no necesito un traductor. Puedo ir directamente y ver el significado de esas palabras. Así que dejamos de lado ahora tártaros, porque ya vimos que tiene que ver un lugar de oscuridad donde fueron arrojados los ángeles. Y como no es mi tema ahorita tocar dónde fueron arrojados los ángeles, simplemente sepan que cuando Dios los echó del cielo, los mandó a esta tierra que estaba desordenada y vacía y estaba recubierta toda de tinieblas, y a eso se le llama el abismo. El momento cuando los ángeles fueron expulsados del cielo. Y no voy a explicar esto esta noche, porque ese es otro tema, ¿verdad? Pero simplemente sepan que Dios había comenzado a crear todo el universo, creó los mundos, creó las galaxias, creó el sistema solar, y dentro de todo lo que Dios creó, creó también el planeta Tierra. Pero todavía la Tierra no tenía vida. Si vemos el versículo 1, en el principio, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó todos los cielos y también la tierra. Pero en el versículo 2 nos explica, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que antes de que hubiera luz, había tinieblas. Dios creó el mundo junto con todos los planetas y las galaxias que Él creó, pero tuvo que detener el proceso de la creación. Tuvo que detener la creación porque le explotó en el cielo la rebelión. Y justamente el diablo se puso celoso de Cristo porque Él había sido invitado en los consejos del Padre. Entre el Padre y Cristo y el Espíritu Santo estaban planificando la creación del hombre, y al diablo, que no era diablo todavía, sino que era Lucifer, no lo invitaron. Y ya él venía celoso de Cristo, quería ocupar el lugar de Cristo en el cielo. Y se explotó la rebelión en el cielo, y esa es otra historia muy interesante. Si quieren saber sobre esto, lean el libro Historia de la Redención, el capítulo 1. Historia de la Redención, el capítulo 1. Muy, pero muy interesante. ¿Qué fue lo que pasó en el cielo? Que terminó con la expulsión de los ángeles, cómo Dios tuvo que parar la creación para lidiar con el problema del pecado en el cielo y la rebelión,
y finalmente se echó al diablo y una tercera parte de los ángeles y los echaron a esta tierra que todavía estaba desolada y vacía. Y el abismo es todo cubierto de tinieblas, la faz de las aguas. El diablo y sus ángeles fueron echados en esta tierra que todavía no había continentes, todavía no había tierra seca, era toda agua cubierta de tinieblas. Y ese caos en hebreo se dice Tehom. Tehom quiere decir un lugar profundo de oscuridad y de aguas. Podríamos llamarle el océano original, antes que hubiera nada, el océano original que Dios creó cuando creó este planeta. Y ya después Dios formó los continentes y creó las plantas y creó todo lo que existe en esta tierra. Espero que eso haya explicado, aunque ese no era mi tema en esta noche. Entonces, dejamos de lado a la palabra tártaros, solamente la tratamos porque la tradujeron como infierno. Y ahora vamos a la última palabra. Y esta última palabra en griego sí tiene que ver con un lugar de fuego. Este sí es el infierno según el concepto que tiene la Biblia del infierno. Y esa palabra en griego es Gehenna. Gehenna, con H entre medio. Gehenna. Esa palabrita sí tiene el concepto de un lugar donde se quema. Y la palabrita Gehenna aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Mateo 5:22. Mateo 5:22. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí sí, infierno es infierno de fuego. La palabra que se usa aquí es Gehenna, Gehenna, Gehenna. ¿Y qué quiere decir Gehenna? Repito, se usa 12 veces en el Nuevo Testamento. Es una transliteración al griego del hebreo. Así que ni siquiera es una palabra griega, aunque está escrito en griego. Al igual que Seol no es una palabra hispana, aunque está escrita en la Biblia en español. Gehenna, los traductores de la Biblia al griego, la transliteraron del hebreo. Transliterar es, le pusieron letras hebreas a la pronunciación griega. Ge quiere decir en hebreo tierra. O G, diríamos nosotros, porque la pronunciamos la G como G de gente, ¿verdad? En español la G tiene dos pronunciaciones, como Ga de gato y como G de gente. Una suena como la J y la otra suena como la G. No la G, sino la G de gato, de gambeta, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en hebreo, la G solamente se pronuncia G, nunca G. En hebreo siempre es G. Ga, Ge, Gi, Go, Gu. No importa que no le ponga usted la U y la E, ¿verdad? En español, si no le ponemos la U antes de la E, entonces dice gente, gendarme, general, y la pronunciamos como J. Pero si le ponemos una U entre medio, después la E o la I, si le ponemos la E, decimos
Guerra. Pero no pronunciamos la U, ¿verdad? La U desapareció, nos la tragamos. No decimos guerra, decimos guerra. La U desaparece. Eso es en español, para que ustedes vean que el español no es tan fácil como parece. El que aprende español tiene que decir, pero ¿y por qué la U no la pronuncian? ¿Desde cuándo para aquí la U es muda? Ah, porque está al lado de la G o de la G con una vocal suave, la E y la I. O decimos guitarra, y no pronunciamos la U. Bueno, eso es en español. Ahora, en hebreo, siempre la letra G, se llama Gimel en hebreo, y siempre es G, nunca es G. Así que cuando leemos G-E-H-E-N-A, Geena, no la traten de pronunciar Gejena o Geena, es Geena. Ge en hebreo quiere decir tierra, aunque en español la pronunciamos G. Por ejemplo, hablamos de geología. Geo es tierra. Logía es estudio, estudio de la tierra, geología. Hablamos de las capas geológicas, estamos hablando de las capas de la tierra. Viene del griego, ¿ok? Pero en hebreo, ge es tierra. Y ena viene de un lugar que se llama Enón. Enón. Geena, tierra de Enón o Inón. Era un valle profundo al sur de Jerusalén. Existe hasta el día de hoy, así se llama el valle de Inón. En la parte sur de la muralla es bien profundo. Usted se para y ve el precipicio allá abajo porque hay un valle muy profundo en la parte sur de Jerusalén. Y ese valle se llama Tierra de Inón. En la época de Cristo, allí estaba el basurero de la ciudad, donde se quemaba la basura, donde se quemaban los cadáveres de animales y también de los criminales. Los quemaban, no los enterraban. A los que crucificaban los quemaban, los incineraban. Ahora, este fuego estaba siempre quemándose, porque siempre hay basura para quemar. Quemaba y quemaba y quemaba. Un día le echaban la basura de cierta parte de la ciudad. Al otro día recogían la basura en otro lado de la ciudad y la tiraban allá. Y el fuego nunca se apaga. Se está quemando la basura. Sin embargo, el fuego del Gehenna no era para atormentar a los vivos, sino para la destrucción de cadáveres junto con la basura. En los días de Cristo, este era el basurero de la ciudad. Y Jesús usó el valle de Inón, Gehenna, como símbolo de la segunda muerte, la destrucción final, donde los impíos van a ser quemados después del juicio. Aquí sí tiene que ver con fuego. Pero noten que lo que se quemaba eran cadáveres. Vamos a ver algunos otros versículos donde se usa la palabra. Mateo 5, 29 y 30. Mateo 5, 29 y 30. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda
uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Aquí sí aparece la palabra Gehenna, es infierno de fuego, la misma que leímos en Marcos capítulo 9. Entonces, ya que estamos aquí, pues vamos a explicar Marcos 9. Vamos de vuelta a Marcos capítulo 9, versículo 42. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Por qué? Porque siempre tiene basura quemando. No se apaga mientras tenga que quemar. Pero si termina de quemar, obviamente se va a apagar. Fuego que no puede ser apagado. Versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús está hablando del lugar en el sur de Jerusalén, de Gehenna, donde se quema la basura y donde los cadáveres, si no los tiran directamente donde se está quemando y quedan al costado, pues el gusano se los está comiendo hasta que les llega la llama y entonces se los quema y se queman también los gusanos. Se quema todo. En otras palabras, el gusano de ellos no muere. Pero ¿cómo que no muere el gusano? Pues mientras tenga que comer, no muere. Pero una vez que terminó de comer, también el gusano se muere. ¿Han visto ustedes pues un animalito que se muere y ya con el tiempo comienza a oler y está lleno de gusanos? Pero ¿dónde se van los gusanos después que se comieron a todo el animalito? Pues se mueren también. No se van a ninguna parte. Simplemente se mueren cuando terminan de comer. Por eso dice el gusano de ellos no muere. No muere mientras tenga que comer. Y el fuego nunca se apaga mientras tenga que quemar. Eso es lo que significa. Jesús está hablando de ese lugar del basurero y lo hace símbolo del juicio final y del lugar donde van a ser quemados los impíos. El gusano no muere mientras tenga que comer y el fuego no se va a apagar mientras tenga que quemar. Por cierto, vamos a ver que efectivamente el fuego sí se va a apagar. Y ya lo vamos a leer. La pregunta que quiero contestar ahora es, ¿hay algún lugar en este momento, en el universo, ya sea en esta tierra o en alguna parte, donde los malos se están quemando? ¿Hay? La gente dice que el infierno es debajo de la tierra, en las profundidades de la tierra. ¿Por qué? Porque en el centro de la tierra, donde está el núcleo de la tierra, está el magma. Y el magma es roca derretida. Nosotros vemos eso cuando hay un volcán. Y el volcán arroja lava. La lava es el magma, la roca derretida, y la tira por la chimenea del volcán. Y tira humo. Obviamente hay fuego. Tira humo, tira cenizas, tira fuego. Allá en Guatemala, pues hace poquito entró en erupción el volcán del fuego, en Antigua. Hay dos volcanes. Uno se llama el volcán del agua y el otro el volcán del fuego. Porque el volcán del agua, pues entró en erupción hace casi 2 siglos atrás, un poco más, y tiró agua con barro. Y fue una inundación completa y la ciudad de Antigua, Guatemala, quedó sepultada totalmente. Le estoy hablando de hace siglos atrás. Totalmente quedó sepultada en el barro, en el lodo que arrojó el volcán de fuego, de agua. Pero este otro que entró en erupción ahora, tiró fuego y tiró lava. Y mucha gente se murió quemada. Eso fue ahorita, hace como 2 meses atrás, 2 o 3 meses atrás.
La gente dice que el infierno está en las profundidades de la tierra. Pero realmente la Biblia nos dice que los impíos van a ser echados al fuego después del juicio en el fin del mundo. Mateo capítulo 13. Ya lo leímos hace un momento, pero vamos a leer ahora otro pasaje. Mateo capítulo 13. Dice el versículo 40. La parábola del trigo y la cizaña. De la manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo o de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que los malos, los que sirven de tropiezo, los que hacen iniquidad, dice aquí, van a ser echados al horno de fuego al fin de este mundo. Cuando los ángeles vengan con Cristo, se haga el juicio y entonces recién los impíos serán destruidos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Eso estamos viendo que no se están quemando ahorita, sino que después del juicio van a ser quemados. Dice el versículo 7. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que están guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos, que los cielos y la tierra que existen ahora. O sea, ¿se va a quemar el cielo y la tierra? Usted dice, ¿el cielo? Sí, la atmósfera. El primer cielo, ya estudiamos de los 3 cielos en este curso. Pero eso va a ser en el día del juicio. ¿Cuánto dura el día del juicio? El versículo 8 declara: mas, oh hermanos o amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que para Dios, 1000 años son ¿qué? Un día. Para nosotros son 1000 años, pero para Dios es un día. Y cuando Dios habla del día del juicio, realmente ese día dura 1000 años. Ya estudiamos cuando hablamos de la verdad sobre el cielo, que el juicio de los malos, de los impíos, va a durar ¿cuánto tiempo en el cielo? 1000 años. Y al final de los 1000 años van a recibir su sentencia y van a ser echados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, como leímos hace un momento. Así que sigue diciendo, y ya vamos a ver a dónde queda el infierno. Ya dije, no hay ningún lugar en este momento que esté con gente quemándose. Ningún lugar. Las profundidades de la tierra, sí, tienen lava, tienen magma, pero no es el lugar del infierno. El infierno va a ser toda esta tierra. Ahí mismo, donde estamos, en Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice el versículo, el que leímos, que el día del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que ¿dónde va a estar el infierno? Aquí en esta tierra. Dice que los elementos de esta tierra son las rocas, los minerales, el agua, el aire, el oxígeno, la tierra. Todo lo que hay en esta tierra, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo se va a fundir. Fundir quiere decir se va a derretir. El calor va a ser tan y tan intenso que todo se va a hacer líquido. Se va a derretir, las rocas se van a derretir, el hierro, el acero, el cemento, todo lo que existe se va a transformar en un gigantesco lago de fuego y azufre. El mismo fuego que purifica la tierra destruye también a los impíos. Nosotros aprendimos, cuando hablamos acerca de la verdad de la muerte, que los impíos van a ser castigados. No solo los justos van a recibir su recompensa aquí en la tierra, pero también el impío y el pecador. Proverbios capítulo 11 y versículo 31. Proverbios 11:31. Dice así: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. El justo va a ser recompensado aquí en la tierra, también el impío y el pecador. El pago, la recompensa va a ser aquí en esta tierra. Usted dice, pero ¿cómo? ¿No nos va a dar la recompensa el Señor en el cielo? En el cielo vamos a ir a vivir y a reinar con Cristo 1000 años para hacer el juicio y juzgar a los impíos, como ya aprendimos en la lección La pura verdad sobre el cielo. Pero al final de los 1000 años volveremos a esta tierra. Los impíos recibirán su pago y también los justos. Volvamos a 2 de Pedro, el capítulo 3. El versículo 12 que leíamos hace un momento, 2 de Pedro 3:12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Vean, la tierra como planeta no va a ser obliterada. El planeta Tierra no va a desaparecer. Las obras que hay en la tierra serán quemadas. Todo lo que hay en la superficie de la tierra se quemará, pero en sí la tierra no va a dejar de existir. Nahum 1:9. Nahum 1:9. ¿Qué pensáis contra Jehová?
Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Entonces, ¿cómo piensan que va a estar quemándolos por toda la eternidad? Pónmelo en la Reina Valera antigua. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. La tribulación no se levantará 2 veces. Dios va a destruir esta tierra, pero no la va a aniquilar por completo, porque Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Dice el versículo 27. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Así que Él no va a destruir completamente el planeta, en absoluto, total, sino que la tierra va a ser asolada, va a quedar de una desolación, pero no va a destruir el planeta. Vean qué interesante, Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, los impíos van a ser quemados aquí en la tierra. Toda la tierra se va a transformar en un gigantesco lago de fuego y azufre. Y ese mismo fuego, ustedes saben que el fuego es antiséptico. Desinfecta todo, limpia todo, el fuego purifica todo. Aún las cosas que no se ven, las destruye el fuego. Los microbios. Hoy en día se usa el alcohol para poner una inyección, pero yo me acuerdo cuando era chico, mi mamá tenía la jeringa que se volvió a usar. Hoy en día pues se tira la aguja y se reemplaza con otra, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que se la ponía al fuego para hervir en agua, para desinfectar la aguja y usarla. Y después se la limpiaba y se la volvía a utilizar otra vez, pero ¿cómo se desinfectaba? Pues con fuego. O también se puede poner en sí la aguja a la llama y le quema todo. Si tiene microbios, si tiene bacterias, si tiene hongos, todo lo que tenga se limpia con el fuego. El mismo fuego que va a limpiar la tierra es el mismo fuego que va a quemar a los impíos. Apocalipsis capítulo 20, un versículo que leímos al principio. Dice el versículo 13, el mar devolvió a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Notaron? El lago de fuego es aquí mismo en la tierra. Y aquí es donde los impíos serán castigados, pero luego Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. La próxima pregunta: ¿cuánto tiempo se van a estar quemando los malos? Bueno, usted me dice, leímos el primer versículo, pastor, en Mateo 25, que decía, al fuego eterno. Mateo 25, 42. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Quiero que vean Mateo 25, 42. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, lo primero que quiero decir sobre esto es que el fuego del infierno no está preparado para quemar a ningún ser humano. Está preparado para quemar al diablo y sus ángeles. Dios no quiere que ningún hombre perezca. Acabamos de leer, 2 de Pedro 2:9.
pero muchos se van a quemar y van a perecer. ¿Por qué? Que no quisieron arrepentirse, no quisieron aceptar la salvación que Dios les ofrece. Originalmente, el fuego del infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Nadie tiene que quemarse. Es más, no hay un ser humano, por más malo que sea, que tenga que quemarse en el infierno. Todos tenemos la misma oportunidad de salvación. Si alguno se quema, va a ser porque quiso. Te dice, ¿cómo que quiso? Bueno, pues no quisieron creer, no quisieron aceptar el ofrecimiento de salvación, no quisieron arrepentirse y ser perdonados. Y eso es lo que dice la Biblia, van a ser echados al fuego eterno. ¿Es eterno porque se va a estar quemando eternamente? No. ¿Pero por qué dice fuego eterno? Bueno, porque viene de Dios ese fuego. Y si viene de Dios, Dios es eterno, el fuego de Dios también es eterno. Apocalipsis 20, versículo 10, versículo 9 y 10. Este ya lo estudiamos al estudiar el milenio. Apocalipsis 20, 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿De dónde viene el fuego? De Dios. Por eso es fuego eterno, porque Dios es eterno. Y el fuego que viene de Dios es eterno. En segundo lugar, es fuego eterno porque sus consecuencias son eternas. Quema eternamente, destruye para siempre. Van dos razones por las cuales se le llama fuego eterno. Número 1, porque viene de Dios y Dios es eterno. Su fuego es eterno. Número 2, porque sus consecuencias son eternas, destruye eternamente. Pero eso no quiere decir que se van a seguir quemando por toda la eternidad. Vamos a ver un ejemplo de esto. Judas, versículo 6 y 7. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, tártaros, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si las prisiones son eternas, entonces sería eternamente que van a estar en prisión, pero aquí dice para el juicio del gran día. O sea que es eterno hasta el juicio. ¿Por qué? Porque viene de Dios. El versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Oigan, Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Les pregunto, ¿se están quemando todavía Sodoma y Gomorra? No. Pero sufrieron el castigo del fuego eterno. Quiere decir que el fuego eterno es eterno porque destruye eternamente y porque viene de Dios que es eterno, pero no quiere decir que se siga quemando eternamente. Las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban en lo que ahora es el Mar Muerto, en esa región. Se quemaron completamente, no quedó nada de ellas. Y hoy en día, pues el Mar Muerto cubre esa área donde estaban antiguamente Sodoma y Gomorra, pero sufrieron el castigo del fuego eterno. La misma Biblia nos dice que fueron reducidas a cenizas, segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 6. Y si condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra, las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Así que Sodoma y Gomorra
fueron quemadas y sufrieron el castigo del fuego eterno, pero no se están quemando. Sin embargo, aquí dice que fueron reducidas a ceniza, y es el ejemplo que Dios nos da para los que han de vivir impíamente. Van a ser quemados como Sodoma y Gomorra, pero no quiere decir que se van a seguir quemando eternamente. ¿Cuánto tiempo entonces se van a estar quemando? Bueno, se van a quemar mientras tenga el fuego que quemar, va a seguir quemando. Pero cuando termine de quemar lo que tiene que quemar, pues también el fuego se va a apagar y va a quedar todo reducido a ceniza. Malaquías capítulo 4. Malaquías 4, dice el versículo 1. He aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen iniquidad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Así que los malos, los soberbios, los que hacen maldad, ese día los abrazará, pero no va a quedar ni raíz ni rama. Todo va a ser quemado completamente. No van a seguir quemándose y quemándose y quemándose por toda la eternidad. Van a ser destruidos con fuego eterno que destruye eternamente. Dice el versículo 3, y saldréis, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que los malos van a quedar reducidos, igual que Sodoma y Gomorra, a cenizas. Y de esas cenizas Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. Les dije que les iba a explicar por qué la expresión dice fuego que no se apagará, que no puede ser apagado. ¿Se acuerdan de Marcos 9? Bueno, la misma Biblia nos da el ejemplo. En Marcos 9 dice fuego que nunca se apagará. El profeta Jeremías profetizó que la ciudad de Jerusalén iba a ser quemada. E iba a ser quemada con fuego que no se apagaría. Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Dice el versículo 27. Pero si no me oyeres, para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Aquí dice que Jerusalén iba a ser quemada y no se iba a apagar. Lo mismo que dice Marcos 9:43. El fuego no se apagará mientras tenga que quemar. Jerusalén, nadie lo pudo apagar hasta que terminó de quemar. Pero no se está quemando Jerusalén hoy en día. Fue quemada, pero después fue reconstruida. Años más tarde, Nabucodonosor la quemó y Jeremías fue testigo ocular del cumplimiento de la profecía que él había dado. Dice Jehová, si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla en las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Sin embargo, en Jeremías 52, Jeremías cuenta cómo sus palabras se cumplieron y vinieron los ejércitos de Nabucodonosor y quemaron la ciudad de Jerusalén y los palacios. Dice allí en el versículo 12, en el mes quinto, a los 15 días del mes, a los 10 días del mes, era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, el palacio
y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Así que la ciudad se quemó, pero no se sigue quemando hoy en día, aunque había dicho que no se iba a apagar el fuego. No se iba a apagar, pues mientras tenga que quemar. Una expresión más y con esta terminamos. Apocalipsis 20:10. Esta es una de las que da más problema. ¿Ok? Apocalipsis 20:10. Ya leímos en el 9 que decía que los malos van a rodear la ciudad santa y de Dios va a caer fuego del cielo y los va a destruir. Eso era el versículo 9. ¿Ok? Y subieron, versículo 9, sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y ahora el 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la expresión difícil de explicar también, si no entendemos el griego o el hebreo. ¿Ok? En griego, para siempre se dice eis tonaiona. Eis hacia ton, el aiona siglo. Hacia el siglo o por los siglos. Si queremos decir por los siglos de los siglos, se dice eis tonaion tonaiona. Eis tonaion tonaiona. Por el siglo de los siglos. ¿Qué quiere decir esa expresión? Bueno, la traducen por los siglos de los siglos. En hebreo, la misma expresión se dice leolam. Leolam, para siempre, o por los siglos. Si quiero decir por los siglos de los siglos, en hebreo digo leolam, leolam, por el siglo del siglo. Leolam. Se traduce por eternamente, se traduce para siempre, o se traduce por los siglos de los siglos. Pero literalmente el diccionario griego dice la expresión eis tonaiona, equivalente a leolam en hebreo, por los siglos de los siglos, denota un periodo indefinido que está determinado por el contexto. Un periodo que no dice cuánto, es indefinido, determinado por el contexto. ¿Qué quiere decir eso? Si se refiere a Dios, que Dios es por el siglo del siglo, como dice el Salmo 90, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios eternamente. Y se refiere a Dios, es eterno. Si se refiere al hombre, para siempre, es temporal. Y en algunos casos es un corto tiempo, pero es indefinido. Ejemplos. Génesis 43:9, rapidito. Génesis 43:9. Cuanto más rápido me lo pongan en la pantalla, más rápido avanzamos. ¿Qué dice? Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Ahí usa leolam. Está hablando de Benjamín, ¿verdad? Déjame que yo lo lleve. Y si no te lo traigo de vuelta y lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Para siempre obviamente no quiere decir por los siglos de los siglos, es mientras viva. Porque se refiere a Judá, que está saliendo de garantía por Benjamín. Otro ejemplo, Éxodo 21:6. Aquí para siempre es de por vida, mientras viva. La expresión leolam. 21:6 está hablando del esclavo. Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces
y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. La misma expresión, por el siglo. Pero quiere decir mientras viva, mientras dure su vida. O sea, para siempre es mientras viva. Otra vez la misma expresión. Deuteronomio 15:17. Deuteronomio 15:17. Dice más o menos lo mismo. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, y así también harás a tu criada. Así que para siempre significa mientras viva. Por cierto, hay un ejemplo de para siempre que es 3 días, pero es para siempre. 3 días. La misma expresión, leolam, que en la Septuaginta lo traducen eistonaiona en griego. La expresión en griego estonaiona, en hebreo leolam. ¿Okay? Jonás 2, versículo 6. Aquí está hablando de Jonás cuando estuvo en el vientre del pez y le oró a Jehová. Y dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Jonás está orando en el vientre del pez y dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero ese para siempre duró 3 días, cuando la ballena o el pez grande lo vomitó en tierra. Así que hemos visto que para siempre, o leolam, o por los siglos de los siglos, es un periodo indefinido de tiempo que puede durar poco o mucho dependiendo de qué está hablando. Si está hablando de Dios es eterno, si está hablando del hombre es de por vida, si está hablando de ser quemado, rápido. Algunos se van a quemar como hojarasca, como estopa. Pero otros, porque hicieron mucho malo, se van a quemar más tiempo. La Biblia compara a los impíos. Unos dice que van a ser quemados como hoja seca. Cuando usted tiene un fuego y le echa la hoja seca, hace una llamarada y de un momento se consume. Pero si usted le echa ramitas, toma un poquito más, ¿verdad? Y si le echa tronquitos, toma un poco más. Y si le echa ramas gruesas, toma más. Y si le echa un tronco, toma más en consumirse. Y si le echa un tronco verde, mucho más. Bueno, todas esas expresiones la usa la Biblia para referirse a los impíos. Unos se van a quemar como hojarasca, otros como estopa, otros como rama de árbol seco, y otros dice como rama de árbol verde, y otros como tronco verde. Y el diablo, que es el que más daño hizo y tiene que quemarse por todo lo que hizo y también por lo que hizo cometer a los impíos, va a seguirse quemando por mucho tiempo más, como si fuera raíz de árbol verde. Cuando todos los impíos se hayan quemado y queden reducidos a ceniza, el diablo todavía seguirá vivo y quemándose. Va a ser el último en ser destruido, pero también el diablo va a quedar reducido a ceniza. Ezequiel capítulo 27. Ezequiel capítulo 27. Dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo por tanto te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Sacaré pues fuego en medio de ti, el cual te consumirá. Te pondré en ceniza sobre los ojos de la tierra. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás
y para siempre dejarás de ser. Noten que la expresión en el versículo 19 es que Lucifer va a dejar de existir, va a dejar de ser. Y en el versículo anterior, el 18, dice, te pondré por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. El diablo va a ser consumido. Sí, se va a quemar mucho tiempo más, pero finalmente va a quedar reducido a ceniza. Y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué no creo yo en un infierno que se esté quemando eternamente? Como enseña la mayoría de las iglesias, que el infierno va a seguir quemándose eternamente. Les voy a dar 7 razones por las cuales yo no creo que el infierno va a seguir quemándose eternamente. Razón número 1, contradice lo que dice la Biblia. La Biblia dice que van a ser reducidos a ceniza y que el fuego eterno se apaga. Número 2, es una horrenda y monstruosa perversión de la justicia. Por muy malo que sea una persona y que haya vivido 80 años haciendo lo malo, ahora Dios lo va a castigar a que se siga quemando por siglos y siglos y siglos y milenios y cientos de miles de millones de años. Es una perversión monstruosa de la justicia. Dios no trabaja de esa manera. Tercera razón, hace a Dios un ser vengativo y terrible, un sádico. Sádico es el que se deleita en ver a los demás sufrir eternamente. O sea, Dios, su carácter, lo hace horrendo. Por eso yo no creo en el infierno que se va a estar quemando eternamente. Número 4, inmortaliza el pecado, habiendo un lugar de eterno sufrimiento. Entonces quiere decir que siempre va a existir el pecado, porque si el pecado tiene que ser castigado quemándose a las personas, entonces siempre va a haber pecadores que se están quemando, y entonces el pecado también es eterno. Pero la Biblia, como ya leímos, dice que Dios va a hacer consumación y que Dios no va a tomar venganza 2 veces sobre sus enemigos. Una sola vez. Número 6, hace a Dios perdedor y al diablo ganador. Por eso no creo en el infierno eterno. ¿Por qué? Porque entonces el que ganó es el diablo. Para siempre te están quemando. Y lo malo sigue malo y sigue quemándose. Dios perdió y el diablo ganó. No. Y la última razón, porque Dios no va a tener un lugar en el universo donde se perpetúen el dolor, el llanto, el clamor y la desgracia. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios va a limpiar el universo de todo vestigio de pecado y de pecadores. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vencer el pecado, como vimos esta noche. Confesar todos nuestros pecados a Dios para ser limpiados. Que se limpien ahora, porque si no van a tener que ser limpiados con fuego. Ahora es el momento de limpiarlos con la sangre de Cristo. Pero un día ya no va a haber sangre expiatoria en el santuario celestial. Y entonces solamente quedará fuego y hervor de fuego para los rebeldes. Que el Señor nos ayude a prepararnos para ese día. El tema de mañana por la mañana es la pura verdad sobre el día de reposo. Y por la tarde la pura verdad sobre el domingo. La pura verdad sobre el domingo. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a cantar nuestro himno final, el 400. Un día grande viene, un día grande viene y cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, ¿apercibido estás? ¿Te hallas listo? ¿Te hallas listo
para el Padre Santo y Dios nuestro, te agradecemos por la enseñanza de tu palabra, porque nos ha ayudado a conocerte mejor, tu carácter y tu justicia. Gracias, Señor, porque la misma palabra de Dios nos aclara. Entendemos que hay cosas que se han confundido por la traducción del mismo hombre, y hay otras que nos resultan difíciles de entender por las expresiones del idioma hebreo y el idioma griego. Pero gracias porque hoy hemos podido clarificar en nuestra mente y en nuestro corazón la justicia de nuestro Dios. Sabemos que viene ese día grande y terrible cuando justos y malos separados quedarán. Queremos estar preparados y ayudar a preparar a otros para encontrarse contigo en paz. Ayúdanos a vencer el pecado en nuestra vida. Ayúdanos a arrojar de nuestra vida toda tiniebla, toda oscuridad, toda suciedad, todo vicio, toda inmundicia, y a poder ser claros, a poder ser limpios por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Despídenos con tu bendición y tráenos por las horas de la mañana para seguir alabando tu nombre. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor.